Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la reseña de Jonathan Strange y el señor Norrell de Susanna Clarke. Es una novela que muchos de vosotros me habéis recomendado durante varios años, así que en Navidades decidí comprármelo y se trata de una novela de fantasía e historia alternativa o ucronía por esta escritora inglesa y de hecho es su novela debut. Tardó unos 10 años en escribirla más o menos y es realmente una obra muy ambiciosa porque no es de simple fantasía a la que todo el mundo estamos acostumbrados, sino que es el hijo que tendríamos si mezclásemos una novela de Jane Austen o Charles Dickens con la obra de Tolkien. Y es que, situando la historia a inicios del siglo XIX, emula la escritura y la narrativa de Jane Austen y Charles Dickens, en el sentido de que nos traslada escenas costumbristas y también comedia de situación, pero en ella interviene la fantasía, ya que en esta Inglaterra alternativa que nos propone Clarke existe la magia desde hace siglos, que es una magia sutil similar a la de la obra de Tolkien, siendo de hecho muy diferente a la obra de todos estos escritores. El resultado es una obra extraña, muy bien escrita, pero también pausada y compleja, por lo que hay que tener en cuenta todos estos géneros a la hora de tomarlo como lectura. Se publicó en el 2004 y se convirtió en un bestseller muy rápido y de hecho ganó muchos premios, entre ellos el premio Hugo, el premio del World Fantasy Awards y también el Locus, y fue nominada a muchísimos otros, como por ejemplo al Man Booker Prize. Como las novelas de la época que emula, cabe decir sobre su edición que va acompañado de varias ilustraciones hechas a lápiz y carbón que ilustran algunas de las escenas de ese momento y que además esta edición, que es la edición que se está publicando actualmente en España por Salamandra y que tiene 800 páginas, tiene la letra muy chiquitina, que es algo que no suele ser común en las ediciones españolas, que normalmente tienen bastantes páginas más que las ediciones inglesas porque publican en letra más grande. La novela está narrada en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de varios personajes, puesto que Susanna Clarke no solamente va variando entre los protagonistas de la novela, sino también con personajes secundarios e incluso con otros que solamente aparecen en ese capítulo, según lo que le interese contar y cómo lo quiere hacer. Y es que, aunque la novela tiene claramente una trama y una estructura clara de inicio a fin, lo cierto es que esta trama principal actúa como marco muchas veces de historias más cortas a esta principal. De este modo, hay muchos capítulos que se inician como una escena costumbrista o de comedia situacional que recuerdan mucho a Austen o Dickens, que parece que no tiene nada que ver con la trama principal, aparte de situarse en ese mundo, pero que después enlazará con los acontecimientos y será más o menos importante para esta trama más grande. Siguiendo este estilo narrativo tan propio del siglo XIX, la narración es, como os he dicho, densa porque está llena de detalles y muchas descripciones y con mucha información, por lo que hay que leer prestando muchísima atención por parte del lector porque es muy fácil que el cerebro se desconecte y pensemos en otras cosas y no sepamos dónde estamos. Y por supuesto, esto hace que la acción asimismo pase lentamente. Pero es algo que siempre está bien escrito y que es interesante de leer, incluso las cosas que más alejadas están de la trama principal, tal y como sucede con las novelas de Dickens. Además, para dar mayor autenticidad a este elemento histórico de historia alternativa, el ejercicio de metaficción que hace Clarke es realmente muy importante porque no se limita a mezclar hechos ficcionales con hechos reales, sino que, como cualquier otro libro histórico, la novela va acompañada de un montón de notas de página, más de 150, para referenciarse a los elementos históricos que están relacionados con la historia de la magia, porque claro, el lector no los conoce. Una historia que está claramente muy estructurada y detallada y que seguramente Susanna Clarke tenía un libro paralelo para hacer referencia a todo ello, porque a veces estas notas de pie duran páginas porque cuentan una historia muy larga. Y además, muchas veces hacen referencia a otros libros históricos, ya sea de la historia real o de la propia magia. Y precisamente por este ejercicio tan intenso de la ucronía, hay mucha gente que también dice que esta novela puede encuadrarse dentro del movimiento postmodernista. Hay que tener en cuenta que no solamente la historia anterior a la que transcurre la novela, sino también la historia de estos 10 años durante los cuales pasan los sucesos de la novela, están plagados de elementos históricos donde se mezclan personajes históricos y ficticios viviendo escenas que sucedieron en la realidad, sobre todo relacionadas con las guerras napoleónicas, pero también
hechos puntuales que conocemos de la historia, con cosas tan peculiares como por ejemplo las famosas vacaciones de Lord Byron y de los Shelley, donde se escribió Frankenstein, en las que aparecen pues estos personajes históricos que interactúan con los ficticios, mezclando perfectamente la historia real con esta magia sutil que nos presenta y trayéndonos un producto donde está completamente integrado. La magia que nos presenta la novela, siendo a veces muy poderosa, pasa como con Tolkien, que es sutil, porque se presenta como algo misterioso, muy difícil de controlar y predecir incluso para los más expertos en ella, y nunca se nos explica cómo funciona o de dónde proviene. Solamente que para su uso normalmente cabe verbalizar ciertos hechizos que no necesariamente tienen que ser los mismos y a veces acompañar estas palabras de algún otro tipo de instrumento, pero aún así todo esto no es ninguna garantía de éxito. Aparte del cuidado en esta construcción de mundo, como podéis ver, Clarke dedica la misma atención a construir y desarrollar psicológicamente a los personajes, sobre todo aquello que tiene que ver con los dos protagonistas, con el señor Norrell y Jonathan Strange, que son dos personas muy complejas y difíciles de tratar, aunque por diferentes motivos, llenos de contradicciones y con motivaciones que la gente de su alrededor no consigue entender. Esto lo vemos sobre todo en el caso de Norrell, porque aunque desde el principio dice que quiere restaurar la magia inglesa, lo cierto es que no quiere que existan otros magos que practiquen la magia y, entre otras cosas, compra todos los libros de magia y sobre magia que existen para que solamente él tenga acceso a ese conocimiento. Por otro lado, Strange aparece como alguien mucho más accesible y moderno que Norrell, pero es también alguien que no deja de ser excéntrico, a pesar de que vemos que hace un esfuerzo real para llevarse bien con la gente que está a su alrededor, algo que no hace Norrell, sobre todo con su maestro, porque este sí que es alguien realmente complicado. Norrell ve a Strange como alguien con grandes dotes e intuición para la magia, algo de lo que él carece, por lo que no puede evitar estar celoso de él, a la vez que quiere enseñarle para desarrollar estas dotes, pero sobre todo también para controlar el conocimiento al que accede, manteniéndose siempre así una relación tensa entre ambos que a lo largo de la novela pues va mejorando, empeorando, y es sin duda esta extraña relación de amistad uno de los elementos más importantes de la novela que hará de motor de la historia. Otros temas importantes que trata la novela es la línea que hay entre la razón y la locura, sobre todo porque aquí se nos presenta normalmente a las personas que se asocian con la locura como alguien que en realidad está bajo un hechizo o está siendo víctima de la magia y que es percibida por los demás como alguien loco. Y por otro lado está por supuesto el carácter inglés, no solo porque es la historia alternativa de Inglaterra, sino sobre todo porque toca varios elementos que son importantes dentro de lo que se considera ser inglés, empezando por los grandes escritores del siglo XIX imitando su literatura, pero sobre todo porque bebe muchísimo de los mitos medievales de la historia de Inglaterra. Y antes de pasar al siguiente apartado, como esta novela sí me la he leído en castellano, tengo que decir que la traducción de Ana María de la Fuente es muy buena porque mantiene el tono exacto que quiere trasladar la autora. No he encontrado prácticamente typos o errores ortográficos, lo cual es algo muy a tener en cuenta. Así que es una novela que no puedo dejar de recomendar por todos sus aspectos, pero que es cierto que no está pensada para los fans de la fantasía en su totalidad, porque tiene un estilo muy propio que no gustará a todo el mundo, pero sí que es una obra imprescindible para aquellas personas en las que se una el gusto por la fantasía y sobre todo por la literatura del siglo XIX. Antes que nada, creo que es importante aclarar el contexto en el que se sitúa, porque estamos en el contexto de las guerras napoleónicas en el siglo XIX y concretamente la acción de la novela transcurre entre 1806 y 1817, en un Reino Unido con una historia muy similar al Reino Unido de nuestro mundo real, pero con la gran diferencia de que en ese mundo la magia es real y es algo aceptado históricamente, si bien es cierto que en los últimos 300 años esta magia ha ido menguando y en la actualidad, al inicio de la novela, hace mucho tiempo que solamente existen magos teóricos, es decir, caballeros que forman clubs de sociedad, que forman parte de la aristocracia y que podrían estudiar la magia como podrían hacer hípica, pero que en realidad no la controlan. Los hitos históricos más importantes se mantienen en la novela, pero están entretejidos con la historia también de la magia, que es lo que vemos en los pies de página que os he dicho. Así que estos personajes históricos se van cruzando con los personajes ficticios, que por supuesto son también históricos en la novela, tanto en la historia anterior al inicio como en la que vemos desarrollarse.
Con respecto a la historia mágica, hay muchos detalles, pero desde luego lo más importante que hay que tener en cuenta para entenderla es que se acepta como real que existen otros reinos aparte del humano, como mínimo dos, el mundo feérico y el infierno, y que el momento más álgido de la magia inglesa surgió con la aparición del Rey Cuervo o Jonas Glass al inicio del siglo XII, que originalmente fue un niño inglés que fue secuestrado por los duendes y llevado al mundo feérico y que, cuando era ya un adolescente, volvió al reino humano con una gran magia y consiguió reinar todo el norte de Inglaterra durante 3 siglos, creando así los pilares de la magia inglesa, y durante este tiempo también reinaba en parte del mundo feérico y del infierno. Después de estos siglos de reinado, Jonas Glass desapareció misteriosamente, no es que muriese, y desde entonces la magia ha ido decayendo poco a poco, porque los magos cada vez eran menos poderosos hasta que finalmente se dejó de practicar la magia. Pero es cierto que en la Inglaterra actual no solamente siguen habiendo ciertos artefactos mágicos, sino también todos aquellos caminos que el Rey Cuervo creó entre los diferentes mundos. Como sucede con el mito del Rey Arturo, en nuestro mundo existe también una profecía que prevé la vuelta del Rey Cuervo siglos después de que la magia haya dejado de practicarse, cuando ésta reviva, gracias a la aparición de dos magos prácticos ingleses que buscarán revivir esta magia. Y que desde el principio de la novela estos dos magos se identificarán con el señor Norrell y Jonathan Strange. Teniendo en cuenta todo esto, la novela se divide en 3 volúmenes que se refieren a cada uno de estos 3 personajes. El primero es sobre el señor Norrell, el siguiente es sobre Jonathan Strange y el siguiente es sobre Jonas Glass. No quiere decir que sean los protagonistas de estas partes, sino que son el eje sobre el que gira la trama y los sucesos que ocurren. Otra cosa que se toma como una verdad cierta por parte de los ingleses es que la mayoría de los magos poderosos que había en tiempos de Jonas Glass y poco tiempo después tenían duendes como sirvientes, unos duendes que de hecho eran muchísimo más poderosos que ellos y que provenían del mundo feérico, pero que realizaban un pacto con estos magos humanos que conseguían su servicio a cambio de algo pues más importante. De hecho, normalmente los que terminaban saliendo beneficiados de este pacto eran los duendes, que al ser casi inmortales, pues claro, no tenían prisa. Estos duendes no son los de Harry Potter, sino que su apariencia física se describe como algo más cercano a los elfos de El Señor de los Anillos, pero siendo seres hermosos que a la vez son muy crueles, siendo también casi inmortales y teniendo un control de la magia mucho más en bruto, y que a pesar de presentarse como siervos de los humanos, en realidad ni siquiera el Rey Cuervo, reinando en parte del mundo feérico, pudo hacer nunca nada contra los secuestros humanos que llevaban a cabo, unos humanos que desaparecían muchas veces para ser esclavizados durante siglos de formas muy crueles, o bien directamente para ser víctimas de hechizos que acababan con su vida. La desaparición de la magia también hizo que estos duendes desapareciesen del mundo humano, aunque tampoco nadie duda de su existencia porque aparece en todas las fuentes históricas. Y ya entrando en la reseña de este primer tercio de la novela, el primer volumen es el más corto de todos con diferencia y se centra en la aparición del señor Norrell dentro de la escena política de Inglaterra y su papel en esta restauración de la magia. Se inicia en 1806 en el norte de Inglaterra con la Sociedad de Magos de la ciudad de York. Una sociedad que, como os digo, está formada por caballeros ingleses que se consideran magos teóricos porque se dedican a estudiar los libros de magia y sobre magia que están en su biblioteca, pero como podrían hacer cualquier cosa. No es que realmente ninguno de ellos sea experto en nada. Entre esta sociedad destaca la aparición al inicio de la novela de John Segundus, un caballero joven obsesionado con la magia pero con pocos recursos económicos, que sueña con llegar a ser un practicante de la magia y no limitarse a la teoría, algo que se ve como una locura por los otros miembros de esta sociedad. Pero poco después de su llegada, John Segundus se sorprende cuando le dicen que cerca de York reside un mago que dice practicar la magia, pero que tiene una mala relación con su sociedad debido a la excentricidad de decir que practica la magia y que su objetivo es restaurarla en Inglaterra. Este mago, por supuesto, resultará ser Gilbert Norrell, que vive muy cerca de allí en una gran mansión que perteneció en su momento a Jonas Glass, el Rey Cuervo, por lo que la propia casa ya fue construida con ayuda de la magia. Atraído por esta presencia, Segundus decide presentarse ante el señor Norrell con la expectativa de conseguir que
se termine uniendo a la sociedad. Y aunque en su visita el señor Norrell es bastante amable con Segundus, no tiene demasiado interés en unirse a ellos porque los considera pues unos perdedores básicamente, pero en esta visita Segundus es testigo de varias cosas extrañas que lo convencen de que Norrell sí practica la magia de verdad. Tras esta visita, la Sociedad de Magos de York sigue sin tomarse en serio a Norrell y se intercambian unas cartas pues así con insultos velados, y finalmente el señor Norrell decide ofrecer una muestra de la magia práctica en la Catedral de York, citándolos a todos allí un día concreto para que sean testigos de esta magia, pero antes les hace firmar un contrato de que si consigue hacer magia, todos tendrán que renunciar a ser magos, deshacer la sociedad y entregarle todos sus libros de magia. Claro, todos firman así súper convencidos de que simplemente verán a Norrell hacer el ridículo, menos Segundus, que dice que él no va a firmar porque sabe que sí que va a suceder, pero Norrell permite la excepción con él porque lo conoce. El día señalado todos se reúnen en la catedral y Norrell ni siquiera se presenta, sino que envía a su ayudante y sirviente, John Childermas, y lleva a cabo el hechizo desde su casa, y lo que hace es hacer hablar a las gárgolas y las estatuas que se encuentran en la catedral. Claro, este éxito obliga a que todos menos Segundus tengan que renunciar a la magia, y Segundus, siguiendo la propuesta de Childermas, escribirá un artículo para un periódico muy importante de Londres sobre lo que ha pasado. Este artículo empieza a generar un gran interés alrededor de la figura del señor Norrell, como él quería, así que se muda a Londres para poder relacionarse con la aristocracia inglesa y luego con el gobierno, y así poder ofrecer su magia en las guerras napoleónicas. Siendo Norrell una persona realmente muy asocial y que no tiene ni idea de cómo relacionarse, nada más llegar cae víctima de dos víboras sociales. Por un lado, Christopher Drawlight, un hombre superficial y siempre en bancarrota que vive a costa de los demás, y por el otro, Henry Lascelles, una persona inteligente y descreída que es muy manipuladora. Estos dos se convertirán en los intermediarios en las relaciones con la alta sociedad y el gobierno de Norrell, y las controlarán completamente para su beneficio, algo de lo que Norrell no es consciente porque únicamente tiene fija esta obsesión de restaurar la magia en Inglaterra. La primera preocupación de Norrell al llegar allí será empezar a deshacerse de todos los magos teóricos que viven allí y también de los magos callejeros, comprando todos los libros mágicos que existen para que solamente él pueda estudiarlos. Su oportunidad de oro para introducir la magia en la política de Inglaterra surge poco después de conocer al primer ministro, a Sir Walter Pole, porque su prometida Emma muere pocos días antes de la boda. Sir Walter y el resto del gobierno, así como la aristocracia, empiezan a escribir al señor Norrell pidiéndole por favor que resucite a Emma, y él inicialmente se niega porque para ello necesita acceder a una magia muy poderosa y peligrosa que tiene consecuencias muy graves. Pero, siendo consciente que es la única forma de conseguir sus objetivos, acaba cediendo. Cuando se presenta en la casa, hace salir a todo el mundo de la habitación y lleva a cabo un hechizo para invocar a un duende muy poderoso para que sea él quien resucite a Emma, porque un humano no puede hacerlo. El nombre de este duende no lo conocemos en ningún momento y siempre se hace referencia a él con algún atributo físico, sobre todo en referencia al color de su cabello. Norrell hace un trato para que resucite a Emma, que no es el trato que quiere el duende, que lo que quiere es convertirse en un dúo dinámico con Norrell como sucedía antes, pero Norrell se niega a ello y finalmente decide entregarle la mitad de vida que le queda a Emma después de resucitarla, pensando que queda claro que la primera mitad la vivirá con Sir Walter y la segunda mitad con el duende. Después de que Emma resucite y se case con Sir Walter, la fama de Norrell trasciende por todo el país, convirtiéndose en un mago respetado al que el gobierno empieza a pedirle ayuda para enfrentarse a Napoleón, que es lo que él buscaba desde el principio. La forma de ayudar de Norrell no deja de ser muy imaginativa por parte de la escritora, ya que, por ejemplo, una de sus primeras intervenciones será crear en la niebla una visión de una gran armada para que la armada de los franceses no salga de las costas francesas. Aprovechando su poder, empezará a deshacerse de todos los magos callejeros, alegando que en realidad no practican la magia, sino que son todos estafadores, pero uno de ellos, Vinculus, será bastante difícil deshacerse de él porque sí parece tener algún vínculo con la magia, y antes de irse de Londres cita una profecía que dice provenir del mismo rey Cuervo, que es la que dice que la magia será restaurada por dos magos ingleses y un esclavo sin nombre.
Poco después de irse de Londres, Vinculus se va a cruzar en el camino de Jonathan Strange, un caballero rico que ha probado varias profesiones en las que no ha durado demasiado, siendo esta la razón principal por la que su prometida Arabella aún no se ha casado con él. Al encontrarse con Jonathan Strange, Vinculus le recita una vez más la profecía, diciéndole que él es el otro mago, así que Strange decidirá que a partir de entonces va a ser un mago y se dedicará a estudiar los pocos libros de magia que hay que no tiene Norrell. Desde el principio, Strange demuestra tener un don natural porque a pesar del poco acceso que tiene a la magia, lleva a cabo hechizos muy superiores a este conocimiento. Paralelamente, veremos cómo el duende ha hecho trampa con este trato para resucitar a Emma, porque en lugar de conformarse con la segunda mitad de la vida de ella, lo que hace es secuestrarla cada noche y llevarla al mundo feérico, a su castillo, y hacerla bailar toda la noche sin parar, dejándola completamente exhausta durante el día. Esto hace que se muestre completamente apática con su marido y el resto de la sociedad y además, siempre que intenta explicar lo que está pasando, el hechizo provoca que se ponga a explicar una historia completamente inconexa y sea tomada por loca. A la vez que empiezan estos secuestros de Emma, dentro de la casa de Sir Walter Pole, los criados empiezan también a escuchar extrañas músicas y campanadas e incluso a veces ven el bosque del mundo feérico a través de la ventana, convenciéndolos de que viven en una casa encantada. Además, dentro de esta casa habrá otra gran víctima, que es el mayordomo negro de Sir Walter Pole, Stephen Black, con quien el duende se encaprichará y obligará también a asistir a estos bailes nocturnos, prometiéndole grandes riquezas y en ser el futuro rey de Inglaterra, algo que Stephen no quiere porque está muy satisfecho con su vida, pero que a la vez es incapaz de romper este hechizo. El volumen 2 de la novela se inicia en 1809, con un Jonathan Strange que ya empieza a tener conocimientos básicos sobre la magia y después de casarse con Arabella se traslada también a Londres para poder conocer al señor Norrell y poder ampliar así sus conocimientos de la magia. Norrell inicialmente se niega a recibirle porque, como os digo, en realidad quiere ser el único mago de Inglaterra, pero cuando descubre el gran don que tiene Strange para la magia, finalmente lo va a aceptar como pupilo con la intención de desarrollar su magia, pero sobre todo de controlar el conocimiento al que tiene acceso Strange, ya que Norrell tiene todos los libros de magia y sobre la magia que existen en este momento, así que Strange solamente puede acceder a aquellos que él le deja estudiar. Desde el principio en esta relación veremos que Norrell y Strange chocan continuamente, no solamente porque tienen un carácter muy diferente, sino también por la importancia que cada uno de ellos da a la figura del Rey Cuervo, ya que mientras Strange ensalza todo lo que tiene que ver con él, Norrell defiende que debería ser olvidado por haber abandonado Inglaterra, aunque no pone en duda que existió. Y bueno, esta es la base de la novela que, como veis, pues no es una trama, así que pueda haber muchísima acción, pero que siempre es interesante todo lo que sucede, pero eso sí, de una forma pausada. Y hay que decir también que hay capítulos en los que hay una acción muy intensa. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser El catalejo lacado de Philip Pullman, Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini y Alguien voló sobre el nido del cuco de Ken Casey. Y los siguientes cómics van a ser el primer integral de Hellblazer guionizado por Paul Jenkins y después el manga de Trigun o Trigun de Yasuhiro Naito. Nos vemos en el siguiente vídeo.